Tenemos con nosotros aquí a un abogado, jurista y estratega político y activista social mexicano, Alan Herrera Moro. Bienvenido, y lo hemos invitado porque ustedes saben que México en América Latina ahora ha logrado centrar la atención de toda la región por el cambio político que comenzó con el triunfo de López Obrador. Cuéntenos un poco qué ha significado esto, cuál es la situación que hay en México a propósito de este cambio que parece ser diferente a los cambios anteriores. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, por recibirme aquí en el estudio y a su amable auditorio por recibirnos en su casa. Pues es una transformación bastante importante la que se está viviendo en México actualmente. Es una transformación pacífica, que es algo a resaltar, una transformación que se da desde la base de la sociedad, a través de un hartazgo social que se generó derivado de muchísimos años, de más de 6 sexenios de malos gobiernos en México. ¿Y cuáles son la perspectiva? las ¿Cómo se expectativas de cambio, inscribe en los este cambios que momento? son? México ha estado saturado de problemas y conflictos, de violencia, de el narcotráfico, la desaparición de mucha gente. ¿Y el fenómeno Trump? La corrupción. ¿Cuál es la perspectiva en estos momentos? Porque él hizo una campaña contra todos esos males, pero ¿cómo se inscribe La en la realidad? perspectiva es una perspectiva de esperanza, de querer mejorar las cosas. La situación real es que se vive en una democracia donde se ha empobrecido y se ha esclavizado a la sociedad mexicana. Hace 100 años en México existió algo que fue la Revolución Mexicana, sí, derivado de un hartazgo social cuando había unas condiciones de vida muy precarias en la mayoría de la población, y hoy en día encontramos lo mismo. Encontramos lo mismo donde el mexicano prefiere migrar a los Estados Unidos, no obstante de una situación muy adversa en los Estados Unidos, a quedarse en México, donde el salario mínimo del mexicano es el equivalente a 4,5 dólares por día. Entonces son condiciones de vida muy complicados, y en lugar de llegar a una revolución violenta, armada, esto se genera una revolución pacífica, una revolución de conciencias, en querer cambiar y transformar esa situación. Entonces es una situación de esperanza, de decir, no podemos nosotros atender a una violencia, pero sí una transformación pacífica del país. ¿Y cómo se puede materializar esa esperanza de cambio en una sociedad con muchos problemas internos? Juan Bolívar mencionaba algunos: narcotráfico, pobreza, violencia extrema, y por otro lado un contexto internacional que tampoco le es favorable, claro, porque su vecino más cercano no solamente está restringiendo la inmigración, sino que además está amenazando con la expulsión de los que ya están adentro. La expulsión de los que están adentro, y además de penalizaciones económicas contra México. Tenemos 3 factores ahí. Lo primero es el ejemplo de la persona que queda electo como presidente. Al día de hoy, Andrés Manuel López Obrador ya es presidente electo de México. Entonces ya tiene una constancia de mayoría que lo certifica como el presidente, como la persona que obtuvo más votos en la elección. A saber, es el presidente más votado en la historia de México, con una cantidad de votos superior a los 30 millones de votos, 33 millones de votos. Es una cantidad de votos impresionante. 3 veces más de la población dominicana. Es 3 veces más. Es una del total de la población dominicana. Es gigantesco. Gana con un porcentaje de las personas que votan, alrededor de un 53, 54% de las personas que salieron a votar, gana por una mayoría relativa. Y sacó más votos que los 2 que le siguieron. Es correcto. Juntos. Es un triunfo que no se puede decir o objetar. Entonces tenemos un primer punto. Andrés Manuel, ¿de dónde viene? Andrés Manuel es una persona que tiene un activismo, que ha trabajado con la sociedad desde los 60, desde los 70, ha sido un luchador social. Pero lo más importante es que él, cuando fue
gobernador del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, hace un gobierno en el cual no ha sido posible demostrarle fehacientemente ningún acto de corrupción. Que lo acusan, que sus colaboradores, pero a él directamente no se le ha podido comprobar un acto de corrupción. Entonces, cuando vemos ese tema, se vuelve medular porque ya hay una semilla, un ejemplo. Si él pudo, ¿por qué el resto de la población no? Y ya se vuelve interesante porque el actual presidente tiene temas sonados de escándalos de corrupción, el más famoso, la famosa Casa Blanca, ¿verdad?, que se originan de unos contratos, que si fue una corrupción o no. Entonces, el primer problema medular de la corrupción en la élite del país es difícil de achacárselo a Andrés Manuel. La corrupción en la base del país es una corrupción generada de esta esclavitud a la cual está sometida. Una persona que dice tengo que generar un permiso para tener un negocio y ese permiso es muy complicado o es muy alto, me sale más barato esa corrupción para estar operando mi negocio para poder salir adelante. Es una forma de evadir, de poder salir al paso en el día a día con ese tema de la corrupción, en tema de corrupción. O sea, me manejaba en tema de narcotráfico, en tema de más narcotráfico es diferente, porque si no hay una demanda tan alta, pues entonces no tienes que estar generando una producción. Bueno, pero López Obrador tiene una larga carrera política. Él no solamente fue candidato presidencial, él previamente fue dirigente social, comprometido con los indígenas, Sí, con los trabajadores petroleros en la zona, en su estado, ¿no? En Tabasco. En Tabasco. Sí, señor. Y ahí fracasó la primera vez que se postuló, creo que fue a gobernador, que se postuló la primera vez en Tabasco. Dicen que le hicieron un tremendo fraude. Las condiciones Para el sociopolíticas. 88 fue eso. Las condiciones sociopolíticas que se generaban, a ver, cuando don José López Portillo acaba su presidencia en México, que casualmente coincide con el nacimiento del neoliberalismo a nivel mundial, de la mano de Reagan y de Thatcher en el 82. En el 82. Entonces, tenemos ahí que con don Miguel de la Madrid, al entrar este nuevo movimiento, era muy difícil que candidatos que tuvieran un corte o una mentalidad diferente a la del establishment neoliberal pudieran ganar. Si nosotros hacemos una radiografía muy puntual, vemos que en esa etapa de México, si hay un cambio de partido político del Revolucionario Institucional PRI al de Acción Nacional PAN, pero todos tienen la misma vertiente neoliberalista y antes de ser el PRI un partido hegemónico en todo el país, pues sí comienza ese cambio al PAN, pero es exactamente lo mismo, es un tema de neoliberalismo y la misma política económica que se emplea y se aplica en todo el país y los ejemplos los podemos ver en la etapa privatizadora. Con don Miguel de la Madrid se siembra esa semilla, pero con Carlos Salinas de Gortari, lo primero, los bancos que habían sido estatizados en el último año de gobierno, en los últimos meses de gobierno de don José López Portillo, vuelven a ser privatizados. Entonces, es un tema económico que se ve afectado en el tema social. Ya. López Obrador ha prometido centrar sus mayores esfuerzos en combatir la corrupción. Sí, señor. Pero no basta con una decisión personal. Cuando un país tiene los niveles de corrupción que exhibe México, claro, y de violencia, no es tan fácil. ¿Cuáles serían las medidas más contundentes para enfrentar este mal que va a tomar el gobierno? Creo que porque ya se están anunciando, ya el sí, gobierno está diciendo medidas muy específicas, puede ser esto. ¿Cuáles son? Creo que la primera es el ejemplo con el cual parte Eso Andrés lo tiene. Manuel. Eso es lo que él es. La segunda es, se comienza a desarrollar un sanamiento, una curación. Hay que sanar al país. ¿Y cómo se sana al país? Se están generando en la parte norte del país, están comenzando ahorita con el señor Durazo, que al parecer pudiera ser el secretario de Seguridad Pública en México, de una nueva secretaría. Se hacen jornadas para la pacificación de estas zonas
que han tenido tantísimo problema. Ya están haciéndose ahora. Actualmente, esas jornadas ya existen. O sea, están usando esa larga transición para Así es, adelantar para sanar, trabajos. para calmar, para que la gente vaya, explique cuál es la problemática que se está viviendo en las localidades, principalmente en los estados del norte. Ya esas jornadas ya se están implementando, comenzaron ¿Y en se ha empezado junio. a sentir una reducción de la violencia después del inicio de esas jornadas? Lo primero que se está sintiendo es que la población se está manifestando Está perdiendo el miedo. dónde están sus inconformidades. Entonces, al momento de decir, esta es mi inconformidad y esta es la problemática real, porque tenemos que entender que había pues muchas cifras maquilladas, mucha cifra negra, delito que no se denuncia no puede ser perseguido. Entonces, por una parte, tienes ese trabajo donde se está buscando sanar esa parte de la población, que hablen, que digan, y por otra parte, ya a través de la Policía Federal se están haciendo jornadas muy fuertes de proximidad social, donde la policía trabaja en proximidad social muy fuerte con la población, a saber de que entre más estrecha sea la colaboración de la población con la policía, va a ser más fácil comenzar a reducir esos índices de criminalidad, porque la corrupción al final del día es un crimen. Entonces, comenzar a bajar esos índices de criminalidad. Pero hay que decir, Alan, que es muy difícil la tarea que tienen por delante, no solamente por la estructura del crimen y el delito que ganó espacio en México en las últimas décadas, sino también porque han desplazado a dos partidos. Uno va a cumplir 90 años y el otro va a cumplir 80. Es decir, han desplazado las dos grandes fuerzas tradicionales de la política. Y el nuevo partido Morena, que tiene todavía menos de 5 años, tiene un desafío muy grande de afianzarse y contribuir a nivel nacional para una nueva estructura de gobierno. Morena fue creado en el 2012 como partido político, pero como movimiento nace derivado del fraude en la elección cuando se impone a Felipe Calderón. En el 2006. En el 2006. Ahí es donde nace. Nace como movimiento de regeneración nacional. De hecho, cuando se Pero hace... de todo modo es joven en comparación con los grandes partidos tradicionales. Claro. Sí, porque el Partido Revolucionario Institucional nace derivado de la Revolución Mexicana, como partido de la Revolución Nacional. O sea, de ahí, pero ellos toman la causa social, que es lo mismo que está tomando ahorita Morena. La causa social. Uno no puede olvidar a la gente porque tenemos que entender que la conformación del Estado es territorio, población y gobierno. Eso es lo que nos da la Revolución Francesa, o sea, nos tenemos que ir a los clásicos, ¿verdad? El contrato social. Yo, población, ¿por qué voy a ceder mi libertad para generar un Estado que me va a proteger y que me va a ser garante? ¿Por qué se lo voy a ceder? Porque yo soy parte de ese Estado. Pero cuando el gobierno se olvida de esa función básica de quererme dar a mí la seguridad, entonces es libertad del pueblo querer transformar ese Estado en el que se está viviendo. Y se elige de manera democrática sin recurrir a las armas. ¿Cómo se va a resolver el problema con Trump? Ay, es algo muy interesante. Muy interesante. Hay una carta extensa que le mandó López Obrador a Trump recientemente, poco después de su elección. Pues es una carta puntual. Digo, la atención se puede poner en las letras hacia arriba o hacia abajo. Es una carta muy puntual, donde habla acerca del respeto y la cordialidad. Porque estamos regresando a políticas y doctrinas de hace 100 años, donde América para los americanos, ¿verdad? Sí. Donde una política de no intervencionismo, entonces es no te metas. Es una política del no te metas, es una política de déjame en paz, déjame operar con respeto. Porque uno no puede vivir, un país no puede vivir al servilismo de otro país. Son estados independientes, libres y soberanos, no son colonias. Eso es lo primero que se tiene que entender. Entonces, trabajando en esos principios de derecho internacional, de los acuerdos están para cumplirse, el famoso pacta sunt servanda. Entonces uno tiene que entender que si uno circunscribe un tratado internacional, y ahí está el tema Trump, porque al parecer
pues no tienen o no quieren reconocer esos acuerdos que previamente han sido tomados con base en tratados internacionales como la Convención de Viena de Relaciones Consulares o Diplomáticas o la misma Convención de los Tratados, Convenciones de Viena de 61, 69 y 63, que es lo que da ese marco jurídico normativo en ese derecho internacional que el señor Trump no quiere reconocer. Bueno, pero López Obrador ha dicho que va a ser la cuarta gran revolución, después de la revolución, bueno, primero de la independencia, la reforma y la revolución. Este es el siguiente capítulo. La cuarta. Él le llama la cuarta grande transformación de México. Sí. Y sí lo veo posible y sí lo veo real. Primero, porque se dan las formas y los medios. La forma no fue una forma violenta a través de la cual se genera el cambio. Y los medios porque en ese momento preciso, con este hartazgo social, donde la gente dice queremos un cambio. Queremos un cambio a través de los dogmas y los lineamientos que nos han puesto, que es que la democracia y la votación. No fue una guerrilla, no fue violencia, fue a través del sistema que te pusieron para el cambio. Entonces sí se ve real, sí se ve plausible, sí se ve posible el poderlo hacerlo. ¿Y las fuerzas intelectuales de México han concertado con ese movimiento o es un movimiento popular nada más? No, eso es lo interesante del movimiento de regeneración nacional. Lo interesante de Andrés Manuel es que no obstante de poder él hacerlo popularmente, congrega, llama a todas las fuerzas, hace una concertación mexicana a nivel nacional, donde si tú eres una persona que estás a favor de México y tenemos diferentes políticos que estaban en otros partidos políticos que se meten y colaboran en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Usted es un ejemplo de eso. Es correcto. Un intelectual que viene de la academia, dentro del PRI, de apoyo. Sí, sí. Y usted pasa a darle apoyo ahora a López Obrador. Yo estaba dentro del PRI hay un movimiento llamado Concertación Mexicana que busca también una transformación en el país y quedamos totalmente dentro del proyecto de Andrés Manuel, convencidos del proyecto de Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque era contrario a esta política neoliberal que llevaba 36 años en México. Ya. Bueno, pues hay que desearle, ojalá que salga adelante ese proyecto. Aquí le hemos puesto mucha atención. Tenemos a México muy prendado en el alma, todo lo que estudiamos en México, y además aquí hay una influencia mexicana muy fuerte de los años 50, 60, el cine, la música, los artistas mexicanos. Hay aquí, durante años ha habido, yo no sé si todavía queda algún programa radiofónico de música mexicana durante años, décadas. Lo que sí hay muchos grupos mariachi. Mucho mariachi por acá, muy buena fiesta. Hay mariachis dominicanos. Okay. Bueno, sí, muchísimas gracias al doctor Alan Herrera Moro por la compañía de esta mañana. Vamos a desearle éxito aquí en el país y cuando regrese ahora a México también en el nuevo proyecto democrático de Andrés Manuel López Obrador. Hay que esperar hasta el 1 de diciembre todavía. Es correcto. Es muy larga la transición, 6 meses. 6 meses. Quedan 3. La elección fue el 1 de julio, la toma de protesta es el 1 de diciembre, aunque ya el nuevo Congreso, los diputados y los senadores, es 1 de septiembre, pero estamos esperando. Yo les quiero agradecer a ustedes el tiempo, la invitación de recibirme aquí. Muy amable. Muchas gracias. Muy bien. Bueno.